Hermanos, la palabra de Dios de este día es muy rica en simbolismo. Venimos de haber proclamado en la primera carta a los Corintios el himno al amor. Cuando nosotros éramos seminaristas tratábamos de empeñarnos, trabajar el tema sobre todo de la caridad, en el acto concreto sobre todo del juicio, porque nosotros tenemos el juicio como una operación de la mente. Constantemente estamos haciendo juicio, desde lo más elemental. Si tienen una ropa, con las hermanas, menos mal que hay mucha gente, porque si no con las hermanas no hubiera dado mucho resultado, porque tienen el hábito, tienen el hábito de dos colores, pero uno cuando tiene mucha ropa dice, tengo esta ropa, me gusta esta, me gusta la otra. Eso es un juicio. Constantemente estamos haciendo un juicio. Cuando Jesús dice no juzguen y no serán juzgados, se toma el todo por la parte o la parte por el todo, es decir, el resultado del juicio. ¿Cuál es el resultado del juicio? Condenar. Lo que Jesús no quiere que nosotros condenemos, pero juzgar, aunque no queramos, necesitamos juzgar, porque está preparada la mente humana, la razón humana, es una operación de la razón, el juicio. Y podemos discernir, podemos distinguir, precisamente gracias al juicio. Cristo no quiere que renunciemos a la razón, pero sí no quiere que prejuzguemos, porque muchas veces prejuzgamos o juzgamos mal, como en este contexto del Evangelio que acabamos de proclamar, le pasa a él mismo. Dice el que lo invitó a la casa y los otros fariseos. Claro, toda la actitud también tenemos que pensarnos. Jesús no rehúye a nadie. Va con los pecadores, pero también va con los fariseos, va con los pobres y va con los ricos, precisamente porque Jesús no utiliza esa acepción de juicio como condenación, sino que Él está dispuesto, si ve signos de conversión, está dispuesto a que todos puedan entrar precisamente por la puerta que Él mismo, como nos dice en el Evangelio de Juan, yo soy la puerta. Jesús es la puerta por la cual entramos al Padre y todos estamos llamados a la comunión con el Padre. Y aquí la palabra de Dios se torna muy rica, muy especial, porque, como les decía ayer, Pablo en el himno al amor dice que el amor no hace juicio. Dice que la caridad, el agape, que es la palabra exacta que usa, no hace juicio. Eso lo toma el Kempis y lo formula de la siguiente manera: la caridad siempre piensa bien. Entonces nosotros, como éramos seminaristas, y ante cualquier mínimo chisme decíamos, no, la caridad siempre piensa bien. Por supuesto que está el espíritu mundano, ese adagio popular, la sabiduría popular, que de alguna manera también tiene su razón, ¿no? ¿Y qué dice la sabiduría popular? Piensa mal y acertarás. Está siempre la disyuntiva cristiana, de cómo tengo que actuar. Con la caridad siempre piensa bien o el piensa mal y acertarás. Obviamente que la caridad siempre piensa bien en el sentido de que también tenemos que ver la intención, la manera de ser de la persona y cómo hace ese camino de vuelta a Dios o en algunos casos de descubrir a Dios y hacer el ejercicio de seguirlo en la vida concreta. El Señor Jesús, entonces, en este sentido, recibe, por supuesto que acá Él es objeto de dos malos juicios, el primero que no conoce a la mujer y Jesús conoce a la mujer, el otro mal juicio es quién es este para perdonar los pecados, y precisamente Cristo puede perdonar los pecados, porque viene hasta el fondo para que esos pecados sean perdonados desde dentro y no desde afuera, y para que nosotros sepamos el camino para corregir en nuestra vida el pecado. Y Jesús le pone, ante la dureza de Simón, el que lo había invitado a comer, le pone este ejemplo de una persona que perdona dos deudas, una un poco monto y otro un monto muy grande. ¿A quién va a amar más?, dice Jesús. Y entonces Simón dice, supongo que al que le perdonó más, juzgaste bien. Y entonces dice, ven esta mujer se le perdonó mucho. Acá los estudiosos de la Biblia, yo no los voy a marear, se pierden un poco para traducir esta parte, pero las dos traducciones son convenientes, porque dice que ella ama mucho porque se le perdonó mucho, o al revés, porque se le perdonó mucho, ama. Tiene su matiz, pero se le perdonó mucho. Esto tenemos que tenerlo presente.
sin tener una conciencia absoluta de pecado grave. Muchas veces por ahí me escucharon predicar que falta conciencia de pecado, pues la gente reduce a los mandamientos evidentes. No robo, no mato, si tengo una pareja, soy fiel a la pareja, listo, ya está. Pero hay todo otro abanico de cosas que yo tengo que atender también espiritualmente para mi perfección. Bendito sea Dios, ya no robar, no matar, ser fiel a la pareja está bien, está muy bien. Pero hay muchas otras cosas también que nosotros tenemos que... Es cierto que se ha perdido un poco la conciencia de pecado. Y tenemos que entender bien la palabra de Dios, porque son parábolas que nos acercan a entender que hay algunos... No existen 99 justos, 100% justos. Dice, el pastor deja a las 99 y va a buscar a la perdida. Entonces, si nosotros traspolamos sin ningún tipo de distinción, decimos, bueno, existen 99 justos que... No, todos necesitamos conversión, necesitamos siempre una constante conversión. Y el problema de los fariseos, que Jesús tampoco los juzga a ellos y les da paciencia, un gesto hermoso de la paciencia del Señor y de que les da todas las mismas oportunidades, es cuando le presentan a la mujer sorprendida en flagrante adulterio para apedrearla. Dice, bueno, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces dice, comenzaron a irse por los más viejos. ¿Y qué hace Cristo en ese momento? Escribe en el suelo. No los mira. Qué grandeza la del Señor, ¿no? Él que conocía el interior de todos, no los está mirando, los está respetando, porque Cristo no hace juicios. En ese sentido, no es que no distingue la verdad de la realidad. El hecho de que el cristiano hace juicio no quiere decir que el cristiano no ve lo bueno y lo malo. El cristiano ve lo bueno y lo malo, pero también tenemos que aprender nosotros, como el Señor nos da a nosotros, una nueva oportunidad. Vamos a pedir entonces al Señor aprender esta lección de la misericordia. Si nosotros amamos mucho a Dios es porque nos perdonó mucho, y siempre, si somos objetivos, tenemos que ver cuánto nos falta en crecer en humildad, en gracia, en sabiduría, en el sentido de la sabiduría de ayer, ¿no? De condimentar, de dar sentido, no de amontonar conocimientos. Vamos a pedir al Señor esa gracia con humildad y con fe. Y quiero hacer una pequeña mención a los santos que estamos celebrando, porque la liturgia nos los pone como memoria obligatoria. Andrés, Pablo y compañeros mártires, los santos coreanos del siglo XIX. Es interesante porque en Corea la fe se empieza a predicar por los laicos. Por eso ponemos estos dos que eran coreanos, pues los apellidos son difíciles porque son coreanos, pero tenemos el nombre de bautismo, Andrés y Pablo. Y estos coreanos todos los mártires son 100 y algo, hay 3 obispos, 8 presbíteros y después un montón de fieles laicos de todas las edades, mujeres, abuelos, niños, de todas las edades, que fueron martirizados por defender la fe. Y ellos comenzaron a propagar la fe y cuando podían tenían un sacerdote. Ahora no es la misma circunstancia, pero a veces la gente se queja que en tal lugar no hay misa todos los días. Lamentablemente a veces hay parroquias y uno pensaba en las diócesis rurales y ahora cerca de nosotros hay diócesis que por ahí no tienen un sacerdote para cada parroquia. Nosotros en Avellaneda Lanús todavía sí, y entonces a veces hay dificultad también para la misa del domingo. ¿Cómo se puede crecer en la fe si nos mantenemos fieles a la palabra? Por eso también agradecer que tenemos la posibilidad de la misa frecuente, agradecer que cuando no tenemos misa podemos tener la Eucaristía, la comunión, que nos hace entrar en la profundidad de esa presencia del Hijo de Dios que se hace hombre, que se hace nuestro hermano y que viene a ofrecernos como rostro la misericordia del Padre. Alimentarnos de esa misericordia, vivir en esa misericordia para también nosotros tenernos paciencia y acompañarnos en el proceso de fe y crecimiento. Recemos también por las intenciones de cada uno de ustedes. Que así sea.